Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Marcón. En primer lugar quiero agradecer la invitación, esta posibilidad de estar eh, intentando hacer un aporte, más que nada aprendiendo con ustedes en esta nueva edición del Foro Latinoamericano y del Caribe, organizado por la AMPIONAF. Y particularmente, saludar a mis compañeros y compañeras de mesa en este momento en el caso del tercer foro latinoamericano. Mi nombre es Osvaldo Marcón, soy, a nivel de posgrado, soy postdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos, doctor en Ciencias Sociales. Me desempeño como trabajador social forense a diario en Santa Fe, dentro de unos juzgados que todavía se llaman juzgados de menores, Santa Fe, República Argentina, en la provincia que también se llama de Santa Fe, en mi país. Mi trabajo cotidiano, les decía, consiste en intervenir como trabajador social forense y, por supuesto, intento extender esas actividades al ámbito académico a través de estas instituciones y otros eventos en los que habitualmente tenemos participación. El foro, como ustedes saben, está dedicado a justicia restaurativa. Afortunadamente, los eventos de justicia restaurativa se vienen multiplicando en los últimos años. Por lo que uno más conocimiento tiene a nivel occidental, mucho en Latinoamérica, mucho en la República Argentina y bastante en distintas provincias. Por lo tanto, estamos más o menos, creo yo, informados respecto de en torno a qué circulan las discusiones, algunas discusiones sobre justicia restaurativa básicamente. A mí me gustaría en este caso aprovechar la oportunidad como para proponerles o dejarles unas ideas o algunas reflexiones apoyándonos en esta pequeña presentación, en este PowerPoint, que tiene que ver con una mirada un tanto, no sé si preocupada, pero un tanto atenta respecto del estado actual de la justicia restaurativa otra vez en Occidente, particularmente en Latinoamérica, en mi país, en Argentina, y en mi provincia, en Santa Fe. Lo primero que me gustaría subrayar es que a mí me parece indispensable tener presente que la justicia, lo que yo prefiero llamar justicia juvenil restaurativa, y no justicia penal juvenil, y tampoco justicia juvenil, aunque tengo por supuesto mucho más afinidad con esta última acepción, muy impulsada por la doctora Maribelov. Me parece indispensable tener presente que la justicia en general, ¿no? Pero particularmente la justicia juvenil restaurativa, es una manifestación de la cuestión social. La cuestión social en ciencias sociales, con esta expresión de cuestión social, nosotros en ciencias sociales nos referimos a esa estructura subyacente en términos de relaciones sociales siempre conflictivas que se manifiesta en distintas problemáticas. Cuando uno dice, por ejemplo, saliéndonos un poquitito de este campo, ¿no? Cuando uno habla de desocupación, cuando uno habla de integración social, cuando uno habla de violencia de género, está hablando de manifestaciones de esta cuestión social que tiene un gran desarrollo desde autores que provienen de la vertiente europea, y en esa vertiente europea esa cuestión social es entendida como un conflicto básico en la relación que existe entre quienes son propietarios o quienes tienen la capacidad de trabajo, los trabajadores, y quienes tienen la propiedad del capital. Esa relación trabajo-capital es una relación siempre conflictiva que se expresa, que tiene distintas manifestaciones según la interpretación europea, y esas manifestaciones, ejemplos de esas manifestaciones son las que yo les daba recién, o muchísimas otras que a ustedes se les pueden ocurrir. Para el caso de Latinoamérica, distintos autores, por ejemplo en Trabajo Social destaca el doctor Alfredo Carballeda. Él dice que tenemos que pensar la cuestión social como cuestión social nacional, y en ese caso, y podríamos decirlo latinoamericana. En este caso la cuestión social ya no es
solamente producto del conflicto entre el capital y el trabajo, sino que se suma, o diríamos, para ser más ajustado en la manera de expresar por lo menos lo que yo pienso, se agrega la cuestión de la cultura. Entonces se produce ahí, queda armado como una pirámide de 3 puntas que incluye el trabajo, el capital y la cultura. El conflicto cultural en Latinoamérica, nosotros sabemos, tiene, por acudir a una expresión bastante común, 500 años de antigüedad, pero no es historia. Esto se expresa cotidianamente en problemáticas de integración y particularmente en lo que tiene que ver, en nuestro caso, en la administración de justicia. Por eso me parece que es indispensable tener presente, cuando uno habla de justicia juvenil restaurativa, y particularmente cuando hablamos de lo restaurativo, me parece indispensable tener en cuenta que es cierto que el conflicto entre el capital y el trabajo está presente y es central, pero la misma centralidad, y quizás informando a los dos anteriores, aparece de la mano de esta cuestión que nosotros venimos mencionando, que es la cuestión cultural y que tiene una multiplicidad importante de expresiones. Para concentrarnos un poco más en particularmente en la cuestión restaurativa, a mí me parece indispensable repetir esto. Lo hemos conversado en distintas ocasiones, lo hacemos a veces en ambientes académicos, pero cabe insistir. A mí me parece indispensable tener presente cuál es el sentido originario que tiene el desarrollo de la lógica de justicia restaurativa, y particularmente lo que me parece que ya tiene forma, esto que me parece que a mí ya es un movimiento social restaurativo, porque tiene distintas expresiones y cumple con algunos requisitos necesarios como para decir esto es un movimiento social. Una cuestión de base es que el sentido restaurativo originario tiene un plano, ustedes leen allí, un plano originario que es de naturaleza epistemológica y que tiene que ver con la necesidad de transformar las formas de construcción de la verdad. Incluimos dentro de esta discusión sobre la necesidad de transformar las formas de construcción de la verdad, si ustedes quieren, puesto en clave de historia de lo que es la construcción del derecho penal en general y que tiene aplicación al campo infanto-juvenil, podemos referirnos a este pasaje entre lo que fue el derecho penal de autor, el pasaje al derecho penal del acto y el pasaje a lo que hoy consideramos, o a mí me parece que tenemos que considerar como elemento central en justicia restaurativa, que es la restauración del daño. En esa restauración del daño me parece que está encerrada la cuestión metodológica que nos permite pensar, dicho en términos jurídicos, si queremos lo procesal, y después lo vamos a repetir a esto por la relevancia que me parece que tiene, lo sustancial, pero fundamentalmente lo procesal, es decir, cómo hacemos lo que hacemos sociojurídicamente todos los días, y desde esa perspectiva, en esa restauración del daño y en ese desarrollo de una metodología específica, me parece que es indispensable insistir en desarrollar formas de reciprocidad que trasciendan la responsabilización binaria, cosa que vamos a repetir también, ¿no? Esta idea que viene asentándose cada vez más por ejemplo, mucho de la mano de la mediación en la relación víctima-victimario. Si bien esta es una posibilidad, no es excluyente y me parece a mí que no es lo único que tenemos que, más bien me parece que esto tiene que ocupar un lugar secundario y tenemos que apelar a otras formas de imaginación no punitiva, como dirían algunos autores por allí. Todo esto, ¿con qué horizonte? Con el horizonte que nosotros vemos anotado allí, que es este horizonte de la reparación y la pacificación. Solemos decir de subjetividades, pero a mí me parece que conviene hablar en términos no de subjetividades, sino de intersubjetividades. Si ese era el sentido originario de lo restaurativo, a mí me parece, aunque vamos a volver sobre esta idea en estos minutos, del sentido originario, a mí me parece estar viendo en los distintos escenarios, en distintos países y también en Santa Fe,
y en Argentina, un cierto vaciamiento de aquel sentido originario, insistimos. Una expresión de ese vaciamiento es, lo mencionábamos recién, es como esa insistencia en binarizar el conflicto y binarizar también la intervención, ir concentrándola en víctima y victimario, como si no pudiéramos encontrar también víctimas y victimarios en otras esferas de ese daño que emerge en la situación sobre la que estamos interviniendo. En ese daño que emerge aparecen otras víctimas y otros victimarios, particularmente victimarios, ¿no? Aparece el Estado, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, aparece el Estado expresado en el plano, fundamentalmente en el plano educativo, y es indispensable que desde ese plano educativo el Estado esté también representado allí en ese lugar y esté de alguna manera puesto a dar respuesta, es decir, puesto en términos de corresponsabilización. Otro lugar de vaciamiento me parece que es el que viene dado con la reducción tecnocrática, asociado a esto que decíamos recién, la reducción de todo esto por ejemplo, a la mediación, pero que tiene otras expresiones, ¿no? Hemos visto mediación, hemos visto negociación, hemos visto arbitraje, como si lo restaurativo fuera, como hay algún texto por ahí de la Comunidad Europea, que son textos indispensables, necesarios, pero que no reducen la cuestión restaurativa, como si fuera una caja de herramientas para intervenir. Más que esto, es una lógica, porque si no podemos caer en esto que nosotros estamos leyendo allí, en el triángulo inferior derecho, que es cambiar algunos aspectos de la cuestión, pero para que en definitiva nada cambie. Vamos a concentrarnos en esto del vaciamiento de sentido. A mí me parece que decíamos recién, intentamos esbozar algunos puntos de fuga, pero me parece que hay un punto de fuga que es central y que me parece que es al que nosotros le tenemos que prestar atención, y que es el hecho de que hay como en el origen de la justicia restaurativa, la participación de la década del 90, ¿no? Orígenes de estas discusiones, ¿no? No estamos hablando del origen, las prácticas en Oceanía, las prácticas en pueblos originarios. Estamos hablando de esto que tenemos hoy en el escenario y que es el producto de una discusión relativamente reciente. En el origen de esa discusión relativamente reciente, que podemos decir arranca más o menos en la década del 90, la participación de la comunidad ya estaba débil, insuficiente, podríamos decir que no estábamos conformes, etc., pero ya estaba presente. La participación a través de los programas sociales también, ¿no? En la década del 90 con sus particularidades, en otras décadas posteriores, en Latinoamérica con las tendencias políticas también, con otras particularidades. Pero a mí me parece que lo que nace como central ahí es la objeción al modo de administrar justicia. Y cuando decimos administrar justicia no lo estamos diciendo en términos generales, sino el tipo de administración de justicia que es responsabilidad de los poderes judiciales. En este caso, para ser más concretos, si pienso en Santa Fe, en Santa Fe particularmente, en la justicia de menores, y después en las justicias infanto-juveniles, justicias juveniles o tribunales de responsabilidad penal juvenil, que ya empiezan a aparecer algunos por aquellos años. La objeción a mí me parece que está dirigida a esa lógica, y es esa lógica la que intenta ser o se propone que sea transformada. Hay como una narrativa penal y penal juvenil que, a pesar de que la discusión avanza, y decíamos recién, afortunadamente hay mucho desarrollo de temas restaurativos, etc., a pesar de que esa discusión avanza, hay como una narrativa penal que permanece incólume, ¿no? Hay como un nudo allí que no se toca y que tiene muchísima relevancia, porque ese nudo tiene como un peso performativo, es decir, subjetivante. Hay una manera de pensar, de actuar, de decidir que tiene peso de verdad en términos Foucaultianos, ¿no? Es decir, informa a todo el resto del sistema, y de allí la relevancia. Aunque digamos, se va achicando,
en términos de algunos autores de la criminología, se reduce al máximo o se transforma en términos de derecho penal mínimo, pero aunque sea mínimo, va condensando esa capacidad de performatividad y no se transforma. Como no se transforma, va guardando para sí la reserva última de la resolución de los conflictos, y entonces la resolución de los conflictos por fuera de ese núcleo sigue siendo un tipo de resolución que tiene como referencia la lógica penal. Y en gran medida copia esa lógica a los efectos de la producción. Yo, decíamos el otro día en una conversación, tengo mi duda y creo que sobre eso tenemos que trabajar, respecto de si efectivamente los sistemas judiciales estamos, porque yo formo parte de uno de ellos, estamos convencidos de que es posible resolver los conflictos por vías que no sean penales. Y me parece que ahí tenemos un núcleo importante como para discutir, para pensar y para sincerarnos, pero no para decir, bueno, nos sinceramos, no nos interesa, no estamos convencidos, entonces seguimos, sino para modificar porque estamos convencidos de que el camino debe ser restaurativo. Cuando decimos que tiene un poder subjetivante y perlocutivo, lo que decimos es que hay instituciones judiciales que se comportan de una manera que tiene que ver con esa lógica penal fundamentalmente, y que hacen que lo penal en general siga siendo la regla general y lo restaurativo apenas aparezca como una excepción, como alternativa, como un enfoque en todo caso, pero que no tiene mayores incidencias. Decíamos recién entonces que el punto de fuga central es eso, ¿no? Es como que el sistema judicial y particularmente la lógica procesal y sus actores centrales es como que se sienten fuera, ¿no? Es como que son ajenos a esto de la justicia restaurativa y en todo caso tienen la generosidad de, entre comillas, generosidad de habilitar determinados puntos, hacer que el adolescente pueda ser derivado en determinado momento a determinado programa del Poder Ejecutivo, a tales dispositivos que pueda tener la comunidad, pero la lógica judicial sigue siendo la misma, sigue siendo penal, sigue siendo su estructura en el mejor de los casos, en los casos entre comillas más avanzados, sigue teniendo esa lógica de alguien que acusa, alguien que defiende y alguien que sintetiza. Y en todo caso en algún sistema tienen alguna otra figura como el asesor de menores. Es esa lógica que en definitiva termina informando e insisto, en algunos momentos tiene como una cierta capacidad de generosidad o de concesiones y abre la puerta como para que se habiliten algunas salidas restaurativas, pero no termina de animarse a pensar y a pensarse a sí mismo como un sistema que se pueda transformar en un sistema que en general sea restaurativo y excepcionalmente sea penal. Hay distintas cosas que muestran que esto es razonable, ¿no? Porque todos sabemos que en la mayoría de los sistemas, si no en todo quizás, ustedes podrán encontrar algunas excepciones, la mayoría de los casos que ingresan al sistema judicial son casos que se pueden resolver restaurativamente. Y además de que los casos penales, en la masa penal global, son casos de menor cuantía. Pero son menor cantidad, ¿no? Cuantitativamente, a eso me refiero. Pero que además, dentro de esa menor cantidad de casos penales, dentro de la masa total, es muy mayoritaria la cantidad de casos penales, entre comillas, que pueden ser resueltos de manera restaurativa. Entonces resulta abiertamente ilógico, absurdo, me animo a decir yo, que tengamos para unos poquitos casos que efectivamente son tratables penalmente, una lógica penal en general, y que tengamos excepciones en esa lógica penal para casos que son mayoritariamente abordables desde el punto de vista restaurativo. Entonces ahí me parece que hay un punto central, porque en la práctica lo que tenemos, como diría algún defensor por allí el otro día en una conversación,
lo que tenemos un sistema abolicionista de hecho, ¿no? Con todos los pros y los contras que esto tiene, ¿no? Expedientes que se cierran, pilas de casos con los que no se trabajan, y sin embargo yo creo, me parece que hay que trabajar con esos casos, obviamente no desde una lógica penal, sino desde una perspectiva restaurativa. Y me parece que por ahí va el camino, y creo que esa era el núcleo central del sentido originario de la justicia restaurativa, y que es el núcleo que me parece que a mí me parece personalmente que se va diluyendo. Por lo tanto, me parece que tenemos que intentar avanzar hacia una narrativa en términos de discurso, una mística, una idea general de que esto es posible. Yo creo que esto estuvo instalado en algún momento en la historia de los sistemas, creo que es la aspiración mayoritaria, pero a veces a mí me da la sensación de que no nos damos cuenta de que se nos está perdiendo, por eso se está diluyendo entre los dedos tecnocráticos y otras cuestiones que nosotros marcábamos recién. Entonces, una lógica que informe a todo el sistema, que nos permita volver a confiar en que esto es posible, porque en realidad en la práctica inclusive tendemos a hacerlo de esa manera, que nos permita desarrollar una institucionalidad coherente. Y cuando decimos una institucionalidad coherente, ¿con qué? Con esta lógica de la que nosotros estamos hablando, donde la comunidad, el adolescente y todos los que quedamos involucrados, todos los que estamos, porque digo, como parte del sistema, quedamos involucrados en esas situaciones penales para entender de qué estamos hablando, podamos encontrar motivos, y particularmente al adolescente y joven, como para ser responsable, ¿no? Y eso tiene que ver con desarrollar fundamentalmente condiciones de equidad. A mí me parece que el camino va por allí, y en ese horizonte el camino tiene que ser el camino que busque, en términos sociojurídicos, esta categoría que nosotros utilizamos mucho en el campo de las ciencias sociales, que es considerar a cada sujeto y a cada situación como una situación singular. Insisto con lo de situación en el esfuerzo por subrayar aquello de la reciprocidad y de la corresponsabilidad, ¿no? Y no caer en esa binarización del conflicto. Entonces, es indispensable relativizar las categorizaciones, no trabajar con la norma jurídica trascendente fundamentalmente, sino con la inmanente, la que está en el caso. ¿Cuáles son las reglas que regulan? No porque uno no pueda, no deba, mejor dicho, no que no pueda tener presente la norma que trasciende, pero hay algo que está en el caso, que es normativo, y que forma parte de otras lógicas, pero que también es ley y que debe ser traído al escenario sociojurídico del que nosotros estamos hablando. En esa lógica es indispensable desarrollar un tipo de escucha que no sea el mero derecho a ser oído, que se plasma luego en el expediente como cumplimiento formal, sino en términos de escucha, ¿no? La escucha es una racionalidad en términos de Habermas, un autor que ustedes deben, europeo, que ustedes deben autor, filósofo más, que desarrolla la idea de racionalidad comunicativa. Nos escuchamos, pero no para usar lo que yo entiendo de vos para resolver el conflicto, sino para participar del conflicto, para ser parte de un proyecto en común con una serie de valores, entendiendo que la única manera de escucharte es si eso que yo estoy escuchando y que vos estás escuchando de mí, y los otros actores en esa mesa imaginaria de la que estamos hablando están escuchando, en esa otra mesa están utilizando eso que escuchan para construir soluciones. La co-construcción de las soluciones, en oposición a la pena unilateral, me parece que es otra de las claves a desarrollar en este campo de la justicia restaurativa. Y esto incluye, obviamente, ya estaremos pensando, aceptar que es necesaria una metamorfosis en lo que corrientemente llamamos los códigos, las normas sustantivas, pero fundamentalmente también en las procesales, que en mi opinión son tan sustantivas o a veces más que lo que nosotros corrientemente conocemos como norma sustantiva. Bueno, para ir rapidito terminando, porque se nos va acabando el tiempo disponible,
Me parece indispensable no confundir todo esto con por ejemplo, la justicia terapéutica, que es un tipo de justicia que es interesante, pero tiene que ver con otros modelos, con otras maneras de entender el conflicto, y acá me parece indispensable tener en cuenta de que lo que estamos hablando es de no de aquí a ahora pensar en términos de un paradigma, sino aquí y ahora hacer lo que podemos hacer según los sistemas que tenemos disponibles, pero teniendo en cuenta que el horizonte no es un mero enfoque, sino que es un paradigma, es otro sistema que nos permite cambiar de lógica, saltar de pecera, ¿no? Como vemos en este caso. A mí me parece que lo que estamos hablando es de la necesidad de hacer cambios profundos en la lógica, en la manera de pensar, por lo tanto que estamos hablando de un paradigma como aspiración, que no tenemos que esperar a que ese paradigma se instale como para empezar a trabajar. De hecho, hablar de justicia juvenil en lugar de hablar de justicia penal juvenil es ponernos ya en ese camino. Yo creo que ya estamos en ese camino. La aspiración es que hablemos de justicia juvenil restaurativa. Me parece que ese es otro paso y quizás después vengan otros, ¿no? Una manifestación de que estamos hablando de un paradigma es que lo que es justicia restaurativa, si bien es originario en el campo más bien penal y particularmente penal juvenil, ya se va instalando en otros escenarios. Ya se va instalando, por ejemplo, en el campo de la justicia de familia y ya empieza como a pedir lugar en otros espacios judiciales. Bueno, terminamos con esta cita, ¿no? Ustedes podrán decir buena parte de todo esto que estamos diciendo, buena parte de lo que se viene diciendo en el foro, o que se va a decir o que se viene diciendo en el Congreso, que se va a decir en este interesante foro, ya ha sido dicho, pero bien, yo creo que como tenemos al Nobel GD, ya todo fue dicho, pero como nadie escucha, hay que volver a empezar. Así que bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, felicitaciones a los organizadores del foro, del Congreso, y también muchísimas gracias por esta posibilidad de participación.